Perfecto. Bueno, antes que nada, una vez más, les agradezco la invitación a la Sociedad Guatemalteca de Ultrasonido, a la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido, para pues, llevar a cabo estas pláticas científicas que pues creo que con esta modalidad que hoy tenemos que utilizar para no, pues no perder antes que otra cosa, pues la amistad y los conocimientos que podemos compartir y recibir de todo el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, miren, vamos a platicar de lo que es la evaluación del ovario normal y patológico y la clasificación de GRADS. Déjenme decirles que hablar del ovario es algo realmente interesante. Tiene tanta patología el ovario como no se imaginan. Y tantas cosas que descubrimos todos los días, que es increíble, increíble realmente poder discriminar una patología de otra. Es por ello que a mí se me hizo muy interesante compartir este tema. Quiero iniciar con algo de lo que podemos hablar de la embriología del ovario. Y fíjense, resulta ser que el ovario embriológicamente deriva de 4 fuentes importantes, que es el mesodermo intermedio, de las células germinales primordiales, del epitelio celómico y del mesénquima subyacente. Esto generalmente va a ir semana a semana haciendo un proceso de diferenciación hasta llegar a formar las crestas genitales, que se formarán por la proliferación del epitelio y condensación del mesénquima subyacente. Y las células germinales primitivas se originan en el epiblasto subyacente a la 3ª semana. Imagínense, en etapa tan temprana, prácticamente ya tiene un proceso de activación para la formación de las futuras gónadas. En la 4ª semana hay un proceso de migración por el mesenterio dorsal hacia las gónadas primitivas que invaden la cresta genital en la 6ª semana. Vean este esquema aquí, ¿cómo podemos observar? Que las células germinales primordiales que aparecen en el endodermo, las células endodérmicas de la pared de la vesícula onfolomesentérica. Y quiero iniciar también compartiéndoles este concepto de la vesícula onfolomesentérica, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y siempre se los compartiré a nivel nacional y a nivel con todos los colegas del extranjero, que el embrión humano no tiene saco vitelino. El embrión humano tiene vesícula onfolomesentérica secundaria o vesícula umbilical secundaria. En todos los artículos y en todos los papers, incluso en los equipos de ecografía, lo manejan como saco vitelino. Quiero que la cuestión aquí es que el saco vitelino es característico de las aves. Entonces, sé que la palabra embrión es indiferenciada, pero nosotros vamos a estudiar embriones humanos y entonces nos tendremos que referir al término como tal de vesícula onfolomesentérica y cambiar esa situación, no seguir repitiendo como siempre saco vitelino y saco vitelino cuando eso no es saco vitelino, al menos en los embriones humanos. Y fíjense, las células germinales primordiales migran por movimientos ameboides a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior y llegan a la gónada al comienzo de la 5ª semana. Aquí llevan información genética ya como tal, porque sabemos de antemano que la información genética está codificada desde el momento de la fecundación, en donde si se fecunda un óvulo con el cromosoma Y va a dar origen a un varón, y si se fecunda con un cromosoma X, entonces dará origen a un embrión y a un feto de cromosoma femenino. Pero bueno, esto no va a adquirir diferenciación hasta más tarde. Sin embargo, sabemos que estas células que se encuentran aquí en la vesícula onfolomesentérica van a ir acercándose mediante movimientos ameboides hasta la cresta gonadal para posteriormente estimular. Y ya una vez que invaden las células germinales a la cresta gonadal, tiene una influencia sobre el desarrollo de la gónada que puede ser el testículo del ovario. Aquí les comento, ya lleva la información codificada para determinar dicho género masculino o femenino. El epitelio de las eminencias genitales proliferan y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente para entonces llevar a cabo ya las características como tal embriológicas, donde lleva la información genética
para desarrollar un óvulo o un testículo. Y anatómicamente, no voy a entrar mucho en detalle para no entretenernos tanto en esta charla, que es realmente interesante porque la patología ovárica es muy florida y además es realmente muy extensa. Fíjense que anatómicamente los ovarios deben de ser dos. Deben de ser dos, aunque a veces nada más existe uno. Y tenemos que tener ese pensamiento y esa idea de que en algún momento hay mujeres que tienen agenesia ovárica. Y bueno, esto, si nosotros cuando estamos haciendo una ecografía no pensamos en eso, porque nos cuesta trabajo observar un ovario, y bueno, la realidad es que puede no estar. Se encuentran situadas a cada lado de la fosita ovárica, específicamente en la foseta de Waldeyer, en el ángulo formado por la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Son de forma almendrada, algunos lo llaman con forma de pasa, y que miden de 3 por 2 por 1 cuando la mujer aún no tiene etapa de paridad, y el peso puede alcanzar desde 6 a 7 gramos hasta antes de la pubertad, y desde 3 hasta 14 gramos cuando ya se convierte en una mujer en etapa reproductora o etapa reproductiva. Esta imagen se las comparto porque anatómicamente así es como debemos de observar los ovarios. Y fíjense qué interesante, no quiero que confundan el hecho de estudiar y ver el ovario. Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarlo, no verlo, porque para verlo requerimos de algunas otras técnicas. Lo tendremos que estudiar y además seguir los marcadores que nos pueden orientar a saber que efectivamente estamos montados observando el ovario, porque hay veces por la prisa que llevamos de revisar a un paciente, hacemos un corte transversal del cono y hacemos evidente y lo medimos y hacemos pensar que ese es el ovario cuando en realidad no. El ovario tiene características muy propias y que las vamos a identificar. Ahora, la pregunta que todos nos debemos de hacer es, ¿cómo voy a estudiar el ovario? Acuérdense, el ovario lo vamos a estudiar por la vía endocavitaria o la vía transvaginal. Es la forma clara como se debe de estudiar. Si ustedes quieren ver el ovario, háganlo por la vía suprapúbica. Pero lo correcto es estudiarlo, no verlo. Nosotros tenemos que estudiar. Hay pacientes que obviamente nos impiden observar el ovario por la vía transvaginal, pero no se queden ahí. Si están pensando en que el ovario tiene patología, hay que llevarlo a la vía de acceso como la vía transrectal, que tiene una imagen espectacularmente clara, muy parecida a la vía transvaginal. Entonces, no es ninguna limitante para acercarnos a ver el ovario de lo más próximo posible para poder llegar a alcanzar todo el diagnóstico posible. Y fíjense, cuando técnicamente, quieren ustedes estudiar el ovario, siempre procuren acercarlo lo más posible, que el ovario les quede ocupando una tercera parte del total de la pantalla donde estén ustedes presentando esta glándula. Eso es lo ideal para que entonces en esa cercanía ustedes puedan discernir y discriminar cualquier patología que presente, porque si nosotros ponemos técnicamente mal el ovario y lo dejamos en una profundidad muy alejada, hay patología que podemos pasar desapercibida. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de inicio es, primero, cómo calibrar nuestro equipo y además cómo obtener la imagen para que la podamos utilizar y la podamos interpretar cualquier diagnóstico o cualquier cuestión que tenga el ovario. Y les comento, lo ideal por ecografía que nosotros tenemos que hacer es estudiar el ovario, no verlo. Lo tendremos que estudiar de una forma clara y teniendo, como les digo, todos los detalles. ¿Y para qué nos va a servir la ecografía? ¿Para qué queremos hacer una ecografía del ovario? Primeramente, tendremos que descartar la presencia o ausencia de una lesión, el origen y las características. Esta cuestión que yo les estoy compartiendo es para que ustedes sigan esa metodología y tengan la seguridad que van a llegar al diagnóstico de cualquier patología del ovario, por pequeña que ésta sea. Hay que también diagnosticar quistes orgánicos, excluir malignidad. Para screening de cáncer de ovario, todas las pacientes que de alguna manera se han diagnosticado con cáncer de ovario, siempre hay que darle seguimiento. Y además para poder hacer aspiraciones de lesiones guiadas por ecografía. Y miren, les comparto estos casos que son realmente interesantes. Y esto es lo que a mí me llama la atención cuando estoy haciendo un estudio de ecografía y que se encuentra uno con estas alteraciones o estas patologías. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Debemos recordar que el aspecto morfológico de la lesión que nos proporciona la ecografía no es más que uno de los elementos para el diagnóstico. Son fundamentales la historia clínica, el examen físico,
así como los marcadores tumorales y el estado hormonal de la paciente. El ultrasonido es una herramienta más. Nosotros, para poder colocar el ultrasonido encima de la paciente o sobre la paciente, tendremos que tener una orientación clínica y tenemos que tener una orientación ultrasonográfica o un diagnóstico presuncial o presuntivo, porque no podemos estar haciendo un ultrasonido para ver qué encontramos. Bueno, si yo encuentro clínicamente que la paciente tiene hipertricosis, está obesa, tiene acantosis nigricans, tiene oxomenorrea, entonces ya voy orientando mi diagnóstico a un probable síndrome metabólico de Steny-Leventhal. Ya cuando yo hago el ultrasonido solamente lo debo confirmar. Y fíjense cómo acá nos encontramos con una serie de patologías a las cuales les comento, ya debemos irnos planteando desde un inicio. Ahora ya que tenemos el paciente que estamos haciéndole el ultrasonido y nos encontramos con una lesión, tendremos que caracterizar y hacer una semiología detallada. ¿Cómo le vamos a hacer una semiología? Buscándole entonces el tamaño y el volumen. Eso es típico y es característico para todas las patologías que ustedes encuentren. Siempre hay que medirles cuánto está, qué volumen tiene, la localización y el origen. No es lo mismo encontrar una lesión en el ovario que una lesión parovárica. Los bordes, pues esos nos van a orientar a saber si es una lesión probablemente benigna, probablemente maligna. La consistencia interna, si tiene cápsulas, si tiene tabiques o excrescencias papilares, lesiones asociadas, y además, hoy en día, con el advenimiento de la flujometría Doppler, pues creo que nos ayuda muchísimo a saber o acercarnos a pensar si es una lesión que tiene flujo de aspecto benigno o flujo de aspecto maligno. Todas las herramientas que tiene el equipo de ecografía hay que utilizarlas para que nos podamos armar de una manera clara y saber exactamente qué está pasando. Miren este caso que les estoy mostrando acá, donde vemos cómo están los contornos. Primero, de dónde está la lesión. Sabemos que está perfectamente bien conocida, que viene del ovario. Vamos a valorar los contornos, si tiene septos, la ecogenicidad. Vean, esta ecogenicidad heterogénea, a la cual ahora la vamos a ver con todo detalle cuando estemos hablando de las alteraciones y de la patología ovárica como tal. Este es otro caso que también miren cómo los contornos son totalmente respetados. En su interior observamos esta imagen típica en panal de abejas que tiene doble ecogenicidad. Aquí observamos una ecogenicidad y acá observamos otra. Y les comento, vean, esta es otra imagen también que es totalmente distinta. Vemos en la cavidad endometrial lesiones que aparentemente pareciera acompañar una enfermedad trofoblástica gestacional o degeneración hidrópica de vellosidades coriales y que se encuentra presente esta lesión en el ovario. Bueno, ya estamos acercándonos a pensar qué es lo que está sucediendo. Vean la ecogenicidad de esta otra lesión que acompaña a un embarazo. Bueno, también debemos de estar listos para poder orientar nuestro diagnóstico. Y fíjense, uno de los grandes problemas y de los grandes retos es que siempre los médicos que enseñamos la ecografía tendremos que darles ciertas armas a los médicos que están en formación para pues que en algún momento no cometan barbaridades, como nos ha tocado observar, que de repente diagnostican un quiste del cuerpo lúteo o un luteoma y que la paciente tiene de alguna manera cierta sintomatología que no es grave y bueno, terminan operándola. Y lo que terminan operando, aparte del cuerpo lúteo, es quitar el embarazo como tal de forma inmediata. Eso hay que tener muchísimo cuidado y poderlo compartir. Y les decía, si el equipo tiene alguna herramienta que nos permite hacer imágenes claras y además con el fin siempre de tender a lo científico, valorar qué es lo que está pasando dentro de esta lesión, si tiene septaciones, si los bordes son nítidos o tiene irregularidades, como en este caso como lo estamos observando. Y miren acá, bueno, si utilizamos el Doppler de color, que les digo, los equipos generalmente hoy en día prácticamente todos lo tienen, hay que hacer uso de él y saber las características mediante Doppler. Hay ocasiones que incluso ni siquiera tenemos que utilizar la flujometría para poder aventurarnos a decir que se trata de vasos de neoformación o no. Muy bien, en la ecografía del ovario le daremos un rastreo al ovario normal, al ovario patológico, tocando los tumores benignos y los tumores malignos. Vemos el ovario normal, bueno, aquí independientemente con una gran cantidad de folículos, sin embargo, en base a su morfología, parece estar encajonado dentro de un ovario normal. En la infancia, en la adolescencia, la mujer en época reproductiva y en la menopausia, porque el ovario tiene un comportamiento distinto.
por cada etapa de la vida en la que nosotros lo vayamos a analizar, tiene un comportamiento distinto, tiene medidas distintas. Entonces tendríamos que saber cómo está la situación en cada una de las etapas de la vida. Por ejemplo, vemos aquí, miren, en la infancia son ovarios pequeños, de bordes nítidos, textura homogénea, pueden aparecer escasos folículos menores de 9 milímetros hasta los 10 o 12 años. Y el volumen, que esto es bien importante porque de ahí va a depender mucho el poder diagnosticar una alteración ovárica o no. Vean en la prepuberal que alcanza 0,4 a 1,8 centímetros cúbicos. En la puberal 1,8 a 5,7 centímetros cúbicos. Y en la pospuberal de 4 a 8 centímetros cúbicos, y esto ya prácticamente está en la época fértil. Si nos damos cuenta, en los volúmenes del ovario, en ningún momento los estamos observando mayores a 8 centímetros cúbicos, y ese es un dato importante que ustedes deben de tener presentes, que los ovarios al menos en ninguno, ni en tanto sea el derecho y el izquierdo, no deben superar esas características. Vemos aquí un ovario de una niña prácticamente de 10 años, aquí lo vemos claramente, aunque los ovarios a veces por la vía suprapúbica no es tan claro, sin embargo vemos que son ovarios pequeñitos, que tienen por ahí la presencia o desarrollo de un folículo, tanto en el derecho como en el izquierdo. Ya en la etapa de la adolescencia, aquí prácticamente ya se alcanza a observar aquí un folículo que empieza a dominar del resto de los folículos, que puede estar presente en ambos ovarios. Vemos una vez más, aquí miren, con un acercamiento, vemos claramente el folículo acá, igual una mujer en la etapa de adolescencia, la presencia de folículos, y además caracterizando siempre el ovario, que va a ir de la mano con el ciclo endometrial. Esto es bien importante. Cuando ustedes observen el ovario, siempre procuren observar el endometrio, porque con ello podemos nosotros hacer diagnósticos de endometrios no reactores o endometrios hiporreactores, dependiendo de las características que el ovario va presentando. Si observamos un folículo dominante, como se lo voy a mostrar más adelante, y vemos que el endometrio no está trilaminar, entonces ahí hay un ciclo discordante. Vean acá en la mujer en la etapa reproductiva cómo tiene una gran cantidad de folículos, y además generalmente nos vamos a encontrar con folículos dominantes. Si hacemos una imagen de reconstrucción, vemos los folículos, y siempre va a estar presente por ahí un folículo que domine en uno de los dos ovarios. Aquí vemos folículos también abundantes. Y miren este caso interesante realmente, donde les muestro cómo ya el ovario está desarrollado en una mujer, una mujer ya adolescente o en etapa fértil, donde vean acá un folículo que tiene que estar dominante acompañando al endometrio trilaminar. Vean a la imagen de reconstrucción cómo vemos aquí estos folículos. Esto es muy importante, sobre todo cuando en algún momento la mujer se va a someter a un proceso de monitoreo folicular o seguimiento folicular. Hay que hacer la imagen tridimensional, porque la imagen bidimensional, para hablar de reserva ovárica, quedamos un poco menguados, porque a veces vemos la parte de enfrente, pero la parte de atrás que llegan a presentar folículos importantes, las dejamos de ver y podemos reportar como un ovario que tiene poca reserva. Sin embargo, ya a la imagen de reconstrucción vemos la cantidad de folículos, y que estos folículos son realmente interesantes para que pueda tener o sean mujeres con posibilidad de embarazarse. Vemos aquí un ovario con la presencia del folículo dominante y el anillo perivascular. El anillo perivascular es importantísimo, chicos, porque si nosotros estamos siguiendo a esta paciente para un monitoreo folicular o un seguimiento folicular, se llega a embarazar, con el hecho de que observemos la gran vascularidad que tiene el ovario periovulatorio, podemos predecir qué va a pasar en el primer trimestre del embarazo. Si nosotros observamos un anillo perivascular en un folículo dominante y que este está pobremente vascularizado, podemos inferir que si la paciente se embaraza, va a tener un riesgo de aborto o una pérdida del embarazo en etapa temprana o en el primer trimestre del embarazo. ¿Cómo nos es importante valorar esos datos? Y fíjense, en la paciente menopáusica, los ovarios son de bordos irregulares, con un volumen reducido menor a 2 centímetros cúbicos, ausencia de folículos, eventuales folículos pequeños y atróficos, la vascularidad está disminuida, atrofia del estroma, la visualización es uniobilateral. A veces nos cuesta trabajo porque son pacientes que han sido sometidas a cirugías y hay una serie de problemas a nivel de la pelvis, hay zonas de fibrosis y no nos permite la visualización clara. Lo interesante de todo esto es que en la paciente menopáusica, si no observamos los ovarios, debemos quedarnos tranquilos,
Preocúpense cuando los observen y cuando los observen con un volumen mayor de 8 a 10 milímetros. Entonces ahí está crítico porque decimos, es una paciente que debió haber tenido los ovarios pequeñitos y los tiene grandes. Aquí debe de haber patología y hay que buscarla. Así que si ustedes están estudiando o están revisando una paciente en etapa postmenopáusica o menopáusica y no observan los ovarios por múltiples factores que tuvo en su vida reproductiva, bueno, quédense tranquilos. Más bien preocúpense cuando los observen y que los observen grandes. Ahí sí la cosa está crítica. Vemos acá, miren, estos ovarios realmente 4.82 mililitros de volumen y tienen aquí folículos que ya se están quedando ahí atróficos. Estos nos debemos de quedar tranquilos, tiene un ovario pequeñito, además de que con sus folículos atróficos y no me debo de preocupar. Si no lo veo el otro, como lo estaba mostrando, entonces estoy tranquilo. Los tumores benignos, aunque obviamente lo tenemos que tratar de buscar lo más que se pueda, sin embargo, a veces es imposible porque los pacientes tienen el colon distendido, tienen enfermedad inflamatoria crónica, tienen una gran cantidad de alimento en el colon y nos impide ver el ovario. Les digo, no se preocupen, quédense tranquilos. Sin embargo, cuando lo vean grande y con alguna patología, entonces ahí sí hay que empezar a tener preocupación. Y se vale reportar ovarios no visibles por presencia de tal o tal situación. No hay ningún problema. Y de los tumores, hablaremos de los tumores quísticos, de los tumores sólidos y de los tumores mixtos. Y de los tumores benignos, como los quistes funcionales, que son quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo o quistes tecaluteínicos. Y fíjense, los tumores benignos quísticos, los quistes funcionales, que son quistes foliculares, hay que tener muy en claro el comportamiento fisiológico del ovario. Quistes del cuerpo lúteo y quistes tecaluteínicos. Yo normalmente, al menos les comparto a mis alumnos o los residentes que cuando hablamos de los ovarios, sobre todo en el famoso ovario poliquístico, yo les digo, todos los ovarios son quísticos, todos los ovarios tienen quistes, los folículos son quistes. Entonces, a veces la paciente, cuando nosotros utilizamos la palabra de quiste, automáticamente refiere que algo está mal en sus ovarios. Y yo se los comparo, por ejemplo, cuando les digan a ustedes, oigan, tiene ovarios poliquísticos y sus ovarios están en condiciones normales, bueno, tienen quistes fisiológicos. Aquí le gusta tener un quiste a nadie, en ninguna parte del cuerpo, ¿verdad? Por eso es bien importante manejar esa terminología y además encajonar y explicarle a la paciente qué es lo que está pasando. Y los quistes funcionales que constantemente se confunden por el médico ultrasonografista que no ha tomado en consideración la evaluación dinámica del ovario con respecto a su ciclo. Porque hay veces cuando la paciente está periovulatoria y tiene un folículo dominante que puede alcanzar entre 25 y 30 milímetros y lo reportamos como algo patológico. Espérense tantito. ¿Cuál es la urgencia? Si la paciente está asintomática, no tiene ninguna característica para pensar en algo patológico, ¿por qué tenemos que reportar un quiste del ovario de tanto por tanto? Cuando sabemos que está a punto de ovular y que se va a romper. Hay que esperarnos cuando menos 1 o 2 ciclos y además ver las características y el tamaño. Fíjense cómo les comentaba, vean esta imagen. Aquí vemos la vascularidad del ovario, cómo está disminuida, y fíjense cómo alcanzamos a observar aquí un ovario con la formación del cómulus ófulos, que está periovulatorio. Pero vean la vascularidad, está pobremente presente. Entonces, si esta paciente se llega a quedar embarazada, hay que tener siempre muy al pendiente ese dato. Y si no, pues bueno, ayudarle con un tratamiento hormonal que pueda favorecer que no aborte en el primer trimestre o que no tenga riesgo de aborto. Si utilizamos, como les decía, el comportamiento y además valorar el estado hormonal de la paciente, vean aquí, independientemente de que vemos las características que parecen imágenes hipocogénicas en ambos ovarios, bueno, hay que dimensionar y si este alcanza una medida menor a 30 milímetros, hay que estar tranquilos. Seguramente se quedó ya del ciclo anterior, es un folículo luteinizado no roto. Y vean acá la imagen de reconstrucción. Incluso les comento, podemos observar hasta el cómulus ófulos o la presencia del ovario periovulatorio. Vean, esto es otra imagen de unos quistes foliculares. Que no todas las imágenes hipocogénicas en el ovario que ustedes observen de tamaño considerable, no todas son patológicas. Hay que darles una connotación fisiológica, ver el comportamiento
del paciente y el estado hormonal, en qué momento lo estamos observando. Como en estos casos, vean también cómo yo lo mido y digo, oye, tranquila, espérenme, déjenme revisar, porque si no terminan en esto, si yo le pongo imagen compatible con un quiste de ovario derecho, de tanto por tanto por tanto, llega a manos del clínico y el clínico que tiene hormiguitas por operar y por quitar, va a quitar un quiste totalmente fisiológico y va a hacer una cirugía blanca. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido y no dar las herramientas ni la pauta, porque bueno, finalmente si nosotros ponemos quiste de ovario de tal o tal lado, bueno, la paciente se va reflejando en su cabeza con que tiene algo malo y llega con su médico tratante y le dice, oiga, el doctor me dijo que tengo un quiste, yo no lo quiero tener, haga lo que quiera, pero yo no quiero tener ese quiste. Y bueno, el médico ansioso por quitarlo, pues quita ese ovario y ya le quita la posibilidad de reproducción, o al menos la deja castrada de un lado sin ninguna necesidad. Y fíjense, los quistes funcionales hemorrágicos generalmente tienen dolor pélvico agudo. Ecográficamente depende de la cantidad y tiempo de sangrado. Pues sí. Las paredes son lisas y presenta reforzamiento sónico. Puede simular un embarazo ectópico, el cual tenemos que estudiarlo. Aquí vemos este caso, miren una paciente que llega con dolor al estudio de ultrasonido, lo revisamos y estamos observando todas las características de un quiste hemorrágico. Los contornos regulares, imagen en panal de abejas, típica, que no nos debe de confundir y nos debe de preocupar. Le pongo el Doppler de color para descartar que estos sean septos patológicos y ninguna estructura demuestra vascularidad de tipo patológico. Si le hago una imagen de reconstrucción tridimensional, demuestra también perfectamente bien que es un ovario que ha tenido, un folículo, un folículo luteinizado o un folículo dominante que de alguna manera hizo hemorragia y entonces presentó esas características. Este es otro caso, el que les mostraba al inicio. La paciente llegó con dolor. Ella estaba buscando un embarazo y de repente llegó al estudio de ultrasonido porque tenía un dolor agudo en la región pélvica. Le dije, tienes aparentemente un quiste hemorrágico. Hay que esperar un poquito, darle tratamiento analgésico y entonces ya posteriormente saber hacia dónde evoluciona ese ovario, porque también, bueno, puede tener un ovario hemorrágico o un quiste hemorrágico y estar torcido. Eso ya sería una cosa realmente crítica y digo, bueno, hay casos y hay que pensar en ellos, ¿verdad? Ahí dan, utilizando la imagen de reconstrucción tridimensional, como vemos las características que aparentemente no tiene ningún dato para pensar que sea algo malo. Les digo, hay que actuar con prudencia. Este es otro caso también, donde vemos aquí el quiste, miren las características, totalmente redondito, de cogencidad interna mixta y con presencia de dolor. Descartar, como les comentaba, con un probable embarazo ectópico que esté roto o que simple y sencillamente se encuentre en la región del ovario o en las trompas y que esté a punto de tronarse. Vemos una de las características que yo les aconsejo y les digo siempre para saber que esto es el ovario. Bueno, sabemos que los vasos ilíacos nos sirven como marcadores vasculares para saber que efectivamente estamos a nivel del ovario. Vean una imagen de reconstrucción tridimensional donde está esta lesión, la observamos sin ningún dato para pensar en algo maligno y también debemos de ser prudentes al momento de darle el tratamiento o sugerirle el tratamiento. Los quistes del cuerpo lúteo ultrasonográficamente son típicamente uniloculares, anecogénicos o anecoicos, con paredes bien definidas y con reforzamiento sónico. Fíjense, quistes del cuerpo lúteo o los llamados luteomas ultrasonográficamente son típicamente uniloculares, anecogénicos o hipocogénicos, con paredes bien definidas y reforzamiento sónico. Son unilaterales generalmente del lado donde se encuentra el cuerpo lúteo, provocan a veces dolor. Las pacientes se quejan de mucho dolor y sobre todo cuando las pacientes tienen mucha actividad en el día, que pasan muchas horas de pie o pasan horas caminando, el movimiento de esa lesión es irritativo y se quejan de dolor. Son muy propensos a la hemorragia o a la rotura. Vemos aquí, miren, y cómo les digo que esto se trata de un quiste del cuerpo lúteo, bueno, acompaña un embarazo en estadio temprano. Y este quiste del cuerpo lúteo, lo primero que debemos decir es, debe estar tranquila. A veces yo intencionadamente, les digo, no se lo pongo en el reporte, sin embargo le hablo al colega y le digo, oiga, la paciente tiene un quiste del cuerpo lúteo, debemos de estar tranquilos. No se debe de angustiar porque si la paciente sabe que tiene un quiste y le muestra esa imagen
con el acercamiento que le ponemos, que así debe de ser, lo ve extremadamente grande, eso le genera angustia y dice, oiga, doctor, algo está pasando, y empiezan a generar ciertas, a somatizar, a tener más dolor cuando a lo mejor ya ni lo tienen. Vemos acá este otro caso, como les comento, de un quiste del cuerpo lúteo. Y los quistes tecaluteínicos son los quistes funcionales de mayor tamaño. Se asocian con niveles altos de gonadotropina coriónica, se presentan con frecuencia en mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional o en síndrome de hiperestimulación ovárica. Son bilaterales, multiloculares, grandes, pueden sufrir torsión, rotura y hemorragia. Y fíjense acá estos casos, vean. ¿Y por qué me aventuro a pensar en un quiste tecaluteínico? Porque, bueno, voy a la cavidad endometrial y acá observo una paciente que tiene gonadotropina coriónica elevada. No me hace pensar en un embarazo de características normales. Pienso en una enfermedad trofoblástica asociada al embarazo o degeneración hidrópica de vellosidades coriales, y en uno de los ovarios observo esta imagen. Este es un quiste tecaluteínico. Debemos de también ser prudentes. Después de que recibe tratamiento para el vaciamiento de la enfermedad trofoblástica asociada al embarazo, el quiste tecaluteínico remite de manera espontánea sin ningún tratamiento y tampoco requiere de cirugía. Ok, muy bien. Y entonces seguimos adelante. Vean acá, quistes tecaluteínicos por estimulación ovárica. Hay quienes lo pueden confundir con un síndrome de hiperestimulación ovárica o síndrome de LUF, de folículos luteinizados no rotos. Esto no es otra cosa más que quistes tecaluteínicos porque le administraron medicamentos para que la paciente se embarazara cuando su problema ni siquiera era a nivel de los ovarios. Estaban produciendo folículos de manera espontánea y de manera normal. Lo único que desencadenaron es que tuviera quistes tecaluteínicos. Muy bien. Y entrando a la clasificación histológica de los tumores del ovario, fíjense cómo vamos a tener tumores epiteliales, que pueden ser serosos, mucinosos, tumor endometrioide, tumor de células claras, tumor de formas mixtas, tumor de células germinales, los disgerminomas, tumores del seno endodérmico, teratoma inmaduro, maduro, carcinoma embrionario, carcinoma o coriocarcinoma y tumores de formas mixtas. Y de los tumores del estroma gonadal, son tumores de los cordones sexuales, los gonadoblastomas y los metastásicos. Esta clasificación fue publicada por la Organización Mundial de la Salud en el 2013 y parece que hasta la actualidad yo traté de buscar una nueva clasificación y sigue en boga. Entonces vamos a seguir trabajando sobre ello. Y vean, de los tumores benignos sólidos o mixtos, tenemos entonces cistodenomas que pueden ser serosos, mucinosos, endometriomas, tumor dermoide y teratomas. Y vamos a demostrarlo. Los tumores epiteliales que son los cistodenomas serosos, son los más frecuentes. El 30% de todas las neoplasias del ovario obedece a cistodenomas serosos. Son benignos, se presentan entre los 40 y los 50 años. Su tamaño es variado, pero más pequeño que los cistodenomas mucinosos. Vean esta imagen, una paciente de 35 años que llega a un ultrasonido y observamos una imagen realmente que sin necesidad de poner las medidas, yo les puedo decir que esta imagen alcanza prácticamente 80 milímetros con toda tranquilidad. Si ustedes traspolan estas rayas que están acá, que equivalen a 1 centímetro, transpólenlas al tamaño longitudinal de esta lesión y alcanza tranquilamente 80 milímetros, 8 centímetros. Entonces esto encaminaba por las características a un cistodenoma seroso. Esta es otra imagen donde estamos observando también, mire, cómo la gran lesión que se encuentra en la zona del ovario del lado derecho con el reforzamiento no tenía ninguna característica, al menos para pensar en que fuera una lesión septada y que encajonara a otro tipo de patología. Vemos acá, haciendo un zoom, yo les digo siempre, acerquen a su pantalla la patología que observen en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del uso de la ecografía, en obstetricia, en ginecología, en sistema musculoesquelético, en cualquier parte, siempre acerquen la lesión y les va a ser mucho más fácil identificarla y llegar al diagnóstico. Vemos esta otra acá. Vean, si la dejamos alejada, vamos a perder gran importancia de por ejemplo, en esta imagen, como aquí se observa aparentemente pareciera que tuviera un septo. Sin embargo, era un quiste el cual estaba separado de una lesión de contenido líquido. Vemos esta otra imagen que obedecía aparentemente a un cistodenoma de tipo seroso. Esa es nuestra posibilidad diagnóstica. No quiero decir que lo sea,
porque déjenme decirles que en los casos que les voy a mostrar más adelante, yo tenía la idea de un diagnóstico y cuando la paciente fue al estudio de histopatología, resultó con otra. ¿Eh? Por eso nosotros siempre tenemos que sugerir las posibilidades diagnósticas. Y si no queremos aventurarnos a decir el probable diagnóstico, bueno, hay que hacer el diagnóstico descriptivo. Eso no nos puede comprometer quizás un poco menos, aunque a algunos colegas les gusta que siempre le ponga uno a qué está acompañado o a qué se acerca esa probable patología. Aquí lo vemos, miren, una imagen hipocogénica redondeada, no hay en su interior absolutamente nada más que seguramente mucina y que acompaña a este probable diagnóstico de un cistoadenoma de tipo seroso, perdón. Vean, esta es una pacientita jovencita que recientemente la revisé. Les platico este caso porque a mí me llamó muchísimo la atención. Ya le habían hecho 3 estudios de ecografía y la tenían diagnosticada como ascitis. Y la chica, bueno, no tenía ningún estado metabólico para pensar en un problema de ascitis. Cuando la reviso, le digo, no, hija, tú lo que tienes es un quiste en el ovario, un quiste en el ovario que le llegaba hasta el apéndice gifoides. Miren, medía 34,47 centímetros y solamente haciéndolo mediante la técnica de vista panorámica o vista extendida, el extend view, es como yo pude al acercarme a observar todo el tamaño de esa tremenda lesión. Y era una paciente jovencita. Le dije, no, tú no tienes ningún problema de ascitis, ni tampoco tienes ningún problema hepático. Una vez que te quiten esta lesión, vas a poder estar tranquila. Ahí tienen la imagen, miren, la cirugía prácticamente un tremendo cistoderma seroso, impresionante, que bueno, afortunadamente en el estudio histopatológico no salió ninguna otra cosa más que un cistoderma seroso. El cistoderma mucinoso ultrasonográficamente son grandes lesiones quísticas uniloculares de paredes delgadas, pueden contener finas septaciones, se presentan con mayor frecuencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Vean acá, como aquí ya tiene múltiples septaciones. En esta imagen vemos acá esta lesión que pudiera ser un cistoderma de tipo mucinoso. Tiene septos, los septos son delgados, no hay ninguna característica para pensar en que se tratase de alguna lesión neoplásica. Aquí lo estamos identificando, es una lesión bastante grande que prácticamente ocupa toda la cavidad pélvica y que incluso a veces se confunde con un embarazo. Y lo lamentable de todo esto es que luego a veces los mismos familiares tachan a la paciente de estar embarazada cuando dicen, bueno, oiga, yo no estoy embarazada, pues ni siquiera novio tengo. Bueno, para estar embarazada no necesitas obligatoriamente tener novio, ¿verdad? Pero bueno, eso se puede prestar a malos diagnósticos así clínicamente y pues creo que lo más correcto es llegar al estudio, al diagnóstico ultrasonográfico. Era una tremenda lesión. Ahora vemos, le pongo el Doppler de color, en los septos ninguno medía más de 3 milímetros, no había vascularidad en su interior. Este es otro caso que también me llamó muchísimo la atención, una paciente jovencita, la cual presentaba esas características y fue diagnosticada como un cistoadenoma de tipo mucinoso. Vemos con Doppler, trato de bajar el PRF para que la sensibilidad del Doppler sea mucho mejor. Vemos ahí aparentemente pareciera que tuviera una vascularidad. Sin embargo, hay que darle seguimiento y hacer el protocolo completo, utilizando la imagen de reconstrucción tridimensional. Ahí lo vemos, septos delgados, septos finos, que aparentemente no nos hacían pensar en algo maligno, ¿verdad? Ahí tiene la pieza anatómica después de la cirugía. Este es otro caso. Igual, miren ahí, es una paciente joven en la cual estamos observando septos. Aparentemente pareciera que tuviera vegetaciones, sin embargo, pueden estar también folículos metidos dentro de esa lesión. Vemos claramente, la medimos, hacemos la imagen de reconstrucción. Esta pacientita, vean, después del proceso quirúrgico, la paciente va al estudio de histopatología y salieron todos aparentemente estructuras que obedecían a un cistoadenoma de tipo mucinoso. Los cistodenomas serosos, perdón, los cistodenocarcinomas serosos, que aquí la cosa cambia, son lesiones grandes quísticas multiloculares que contienen múltiples proyecciones papilares que nacen de las paredes de los septos y del quiste. Aquí ya la cosa es distinta. Vean este caso. Lo observo por arriba porque la paciente estaba encajonada en un estudio ginecológico. Era una paciente de prácticamente 60 años, si no mal recuerdo, un poco más. Y le pongo el traductor y me llama la atención esa imagen. Le digo, hija, no puedo hacerte un diagnóstico, al menos acercarme al diagnóstico por la vía suprapúbica. Tendremos que llegar a la vía transvaginal.
Afortunadamente la paciente accedió. Estos son los rastreos que yo le hice por la vía suprapúbica. La imagen de reconstrucción, observaba yo múltiples zonas papilares que se proyectaban de la pared del quiste. Entonces, vean, cuando luego el estudio transvaginal, ahí está la imagen. Un carcinoma, un cistadenocarcinoma del ovario en una etapa bastante avanzada. Por eso, a veces los diagnósticos debemos de tratar de llegar hasta las últimas consecuencias. Incluso, vean ustedes, en el rastreo se alcanzan a ver cómo pedazos de tumor se están cayendo de la zona del quiste. Era un problema realmente avanzado. Este es otro caso. Este es un cistadenocarcinoma también ya reportado por histopatología. Vemos aquí las características, cómo no se parecen en ninguna de los otros que estábamos viendo de características benignas. Tiene vegetaciones, tiene septos gruesos. Vean, ocupo toda la pantalla para poder acercarme a saber si son efectivamente septos o qué es lo que está pasando. Tiene cogenicidad mixta y con la flujometría Doppler, vean la vascularidad que tenía, con estructuras que hacían aliasing de color sin necesidad de poner el espectro. Puedo decirles que esos son vasos de neoformación que acompañan a una lesión neoplásica. Vean esta otra imagen, como les digo, acercando la lesión lo más posible y entonces ya nos podían ver una vascularidad impresionante que, bueno, no nos quitaba la idea de pensar que se trataba de una lesión altamente sospechosa de malignidad y que efectivamente se confirmó con la pieza anatómica de un cistadenocarcinoma de tipo... Lo vemos claramente todo utilizando la herramienta en la pieza anatómica que pudiera hacer alusión a lo que estábamos por ultrasonido. Este es otro caso, es un caso también interesante, en donde miren, vamos el ovario del lado derecho y el ovario del lado izquierdo. Aparentemente se escondió un septo. Pero ahí cuando hacemos el rastreo detallado, vean, observamos que ya la lesión tiene cogenicidad mixta y un septo que cruza de lado a lado. Y en la parte más lateralizada se veía tejido heterogéneo con un septo engrosado. Entonces, esta va color de estudio, y cuando le Doppler de color, vemos que este septo tenía prácticamente vascularidad hasta un poco más de la mitad. Vean acá, estructuras vasculares en su interior, lo que podríamos pensar que era algo líquido, o que pudiera ser sangre acá, tenía vasos en su interior. Entonces esto ya, las cosas son con un diagnóstico totalmente distinto. Ahí lo estamos observando con imagen de reconstrucción. Y miren, de los tumores benignos, el fibroma ovárico, el tecoma, tumor de Brenner, tumor de la granulosa, los tumores de las células germinales, como el teratoma quístico maduro o el quiste dermoide, son bilaterales, compuestos de ectodermo, mesodermo y endodermo de las 3 capas embrionarias, muy frecuentes junto con el cistoadenoma seroso, se presentan en la etapa reproductiva. El 2% se maligniza y su complicación es la torsión. Ecográficamente presentan ecos mixtos, lesiones quísticas con un nódulo mural ecogénico llamado tapón dermoide que puede contener lo que quieran, pelos, dientes, ya tejido diferenciado. Vean esta imagen, aquí la estamos observando claramente. Fíjense cómo, a pesar de que la paciente tenía o estaba embarazada, del lado del ovario tenía un quiste dermoide, que a lo mejor pueden decir, oiga, doctor, eso se llama un quiste del cuerpo lúteo y está hemorrágico. Bueno, es una posibilidad diagnóstica. No se queden con ello, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Pero miren, en este caso, aquí vean esta lesión y en su interior tejido sólido. Y tejido sólido, lejos de diagnosticar un cáncer, era una paciente relativamente joven. Bueno, creo que desencajonaba perfectamente bien en un quiste dermoide. Aquí tenemos otro que les comento, a veces cuando observamos ya tejido totalmente diferenciado, se pueden observar ahí calcificaciones, dientes, cabellos, etcétera, etcétera, no hay problema. Creo que el diagnóstico acá nos aventuramos con toda tranquilidad, que se trata de un teratoma que pudiera ya ser de tipo diferenciado o maduro. Vean a la imagen de reconstrucción, ahí lo vemos claramente como tenía características de tejido sólido en su interior y bueno, una pieza anatómica que hace alusión a lo que estábamos revisando por ecografía. Los tumores de las células transicionales de Brenner, casi siempre benignos, originados de las células del epitelio superficial, 7% son bilaterales, pacientes asintomáticas, se descubre el tumor de manera incidental
Ecográficamente son lesiones sólidas y hipoecogénicas con presencia de calcificaciones de la pared. Vemos aquí, miren, ahí tenemos un tumor de Brenner aparentemente. La posibilidad diagnóstica es que se tratara de un teratoma. Pasaba desapercibido, tenía zonas de calcificación en su interior. Y vean la pieza anatómica, claramente un tumor prácticamente de grasa altamente brillante que puede tener, como les decía, calcificaciones. Y los endometriomas también le han llamado por su color quiste de chocolate, que digo, a mí no me ha gustado esas características de poderle nombrar quiste de chocolate. Sin embargo, bueno, algunos colegas emocionados románticos del chocolate lo han descrito como tal y es respetado. Son imágenes quísticas bien delimitadas en su interior, ecos finos, homogéneos, de bajo nivel. Vean esta imagen. Y esto se los comparto con toda honestidad. Cuando yo revisé esta paciente, le dije, tiene un endometrioma de libro. Pues, ¿qué tal? Cuando fue al estudio, más bien, le quitaron esta lesión porque además la paciente tenía relativamente dolor importante y el histopatólogo determina un quiste dermoide. ¿Qué tal? Y entonces el diagnóstico que yo había hecho anteriormente se me cayó. Por eso yo les digo, hay que describirlos y siempre con la probabilidad de que se tratase de esa lesión, porque lo pone uno ahí y dice, no, este es un endometrioma de todas. Igual en este otro caso, siempre hay que sugerirlos. Ahí lo vemos, las características aparentemente obedecían a un endometrioma, pero siempre, como les digo, no hay que descartar las posibilidades diagnósticas. Ahí tienen la pieza anatómica donde se reportó un quiste dermoide. Tumores malignos, los criterios ecográficos que ustedes deben de tener siempre presentes para poder acercarse al diagnóstico de benignidad o malignidad al que se le semiología la lesión. Si es un componente sólido, si es componente mixto, si es heterogéneo, son quistes multiloculares, conceptos mayores de 3 milímetros, vegetaciones papilares mayores de 3 milímetros, que incluso estén altas, grosor de la pared mayor de 3 milímetros, pared irregular, no depresible, fijos a la pelvis, que presenten asitis o metástasis. Este es un ejemplo de una lesión maligna. Si nosotros le hacemos toda la semiología que les mostraba anteriormente, bueno, van a llegar al diagnóstico con toda claridad de que se tratase de una lesión neoplásica o de una lesión tumoral de todas. Y fíjense, los tumores de las células germinales, los llamados disgerminomas, son tumores malignos, constituyen el 1 al 2% de las neoplasias del ovario primarias, compuesto por células germinales indiferenciadas y son idénticos morfológicamente al seminoma. Son tumores altamente radiosensibles, se presentan con mayor frecuencia en mujeres entre los 30 años, es bilateral en el 15% de los casos, y a veces llegar al diagnóstico no es fácil. Por ultrasonido son lesiones sólidas, predominantemente ecogénicas, lobuladas, pueden presentar zonas hipoecogénicas por hemorragia o necrosis. El disgerminoma y el cistadenoma seroso son las neoplasias más frecuentes observadas en el embarazo. Aquí tenemos un caso, miren, que pues de entrada, aparentemente las características que tenía obedecían a un disgerminoma. Afortunadamente se hizo el diagnóstico de manera oportuna, la paciente fue a tratamiento y le fue extremadamente bien. Ahí tienen la pieza anatómica. Y los tumores de la vesícula onfalomesentérica, que les decía anteriormente, les llamaban tumores del saco vitelino. Hoy lo he tratado de cambiar. Tumor raro de crecimiento rápido con pronóstico pobre, casi siempre se presenta en mujeres menores de 20 años. Es unilateral. Bioquímicamente, las pacientes presentan elevada concentración de alfa-fetoproteína. Ultrasonográficamente es muy parecido al disgerminoma. Los tumores estromales y de los cordones sexuales, entonces tenemos fibromas, tecomas, tumores de células de la granulosa, tumores de las células de Sertoli o de Leydig. Alguien está rayando la pantalla. Hay que tener cuidado. No sé quién se le está saliendo por ahí el lápiz, está rayando la pantalla. Para que si la puede, si no, déjeme ver, yo acá lo puedo, ok, ya lo borró. Muchísimas gracias, le agradezco. Los tumores, les decía, en los tumores del ovario son extremadamente floridos. Son muy grandes estas clasificaciones. Siempre hay cosas importantes que debemos de tomar como tip para saber encajonarlo en uno u otro diagnóstico. Los tumores estromales y de los cordones sexuales, como el fibroma, se originan del estroma ovárico, son generalmente benignos,
contienen abundante tejido fibroso, son unilaterales y se presentan en mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. Asintomáticos, no producen hormonas, son de gran tamaño, ultrasonográficamente lesiones hipoecogénicas con marcada atenuación, se puede ver asociado con el síndrome de Nails. Y vemos aquí, miren, esto es un probable disgenoma. Los tumores estromales y de los cordones sexuales, como el tricoma, les decía, comprende el 1% de todas las neoplasias ováricas, contienen anatomopatológicamente abundantes células tecales, se presentan con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, son unilaterales y por lo general benignos, presentan signos clínicos de producción de estrógenos. Los tumores de las células de la granulosa, tumor con potencial maligno bajo, se presentan con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, son tumores estrogénicamente activos, más frecuentes se asocian a carcinoma endometrial por la producción de estrógeno, o de estrógenos, perdón. Ultrasonográficamente son tumores desde muy pequeños hasta muy grandes. Tumores pequeños es una lesión sólida de congenicidad similar a la de un mioma, tumor grande de congenicidad mixta, multiloculada, parecido a un cistoadenoma. Ahí tenemos un ejemplo. Otro caso donde vean incluso, vean que es una lesión sólida con zonas hipoecogénicas que podría obedecer a necrosis de la misma lesión, tiene vascularidad en su interior y los vasos que tiene pueden tener un índice de resistencia por debajo de 0,50. Muy bien. Y los androblastomas, tumor raro, se presenta en mujeres menores de 30 años, generalmente es unilateral, poco maligno, en el 10 al 20% de todos los androblastomas se malignizan. Clínicamente aparecen signos y síntomas de masculinización que ecográficamente son similares a los tumores de las células de la granulosa. Y uno los puede confundir por los síntomas y los signos que tiene la paciente de masculinización con un síndrome metabólico de Stein y Leventhal. Bueno, y la clasificación de GIRADS, que esto es algo realmente interesante y es a lo que nosotros tenemos que ocuparnos después de hacer nuestro estudio de ultrasonido. Fíjense, la clasificación de GIRADS es una de las prácticas de bajo costo más utilizadas y validada para el diagnóstico de lesiones anexiales, es el ultrasonido transvaginal, que quede muy claro, subráyenlo, no pueden hacer diagnóstico y clasificación de GIRADS si el ultrasonido no lo elaboran por la vía transvaginal. Esta clasificación está encaminada solamente a lesiones del ovario y que sean estudiados por la vía endocavitaria. Además, que permite una visualización óptima de las estructuras pélvicas. La patología ovárica es muy frecuente y a pesar de que existen múltiples clasificaciones descriptivas de las patologías anexiales, ninguna establece conducta ante cada hallazgo y no admite un lenguaje único. Eso es lo que realmente nosotros hacemos por ecología. El objetivo de la siguiente presentación es conocer e identificar los hallazgos ecográficos de lesiones anexiales mediante ultrasonido transvaginal, y los sigo marcando, debe ser por vía transvaginal y caracterizarlas según la clasificación de GIRAD. Si el estudio no lo hacen por la vía transvaginal, no le pongan la clasificación de GIRAD porque lo están haciendo mal. Esta metodología, en esta metodología la experiencia del operador juega un papel fundamental. En primer lugar, se caracteriza subjetivamente la imagen anexial, tratando de llegar a un diagnóstico etiológico. Una vez planteado, se clasifica según el léxico de GIRADS. Si las imágenes no permiten un diagnóstico etiológico, se buscan marcadores de riesgo para malignidad. Los marcadores de riesgo que ya se los compartía, sin embargo, vemos acá excrescencias sólidas de la pared de más de 3 milímetros que sean vascularizadas, áreas áreas sólidas no grasa, vascularización interna, bajos índices de impedancia, el más bajo que se obtenga utilizando el Doppler con flujometría de IR por debajo de 0,50 como valor de corte, volumen sobre los 500 centímetros cúbicos y con presencia de ascites. Vean esta imagen. Aquí, si nosotros le hacemos la semiología, tiene cuando menos 3 marcadores para pensar en riesgo de malignidad. Está aceptada, septos de más de 3 milímetros y el volumen de más de 500 centímetros cúbicos. Lo mismo esta imagen que se los voy a seguir compartiendo. Y esta imagen hay que darle seguimiento. A pesar de que la veíamos que aparentemente parecía un cistoadenoma mucinoso, hay que seguirla. Vean, esto igual es una característica de malignidad. Tiene flujometría Doppler, el septo está vascularizado, tiene cogenicidad mixta, etcétera, etcétera. Y miren aquí, estas zonas de vegetación, que no las debemos de confundir con zonas de algún coágulo o con grasa.
las categorías de la clasificación de GIRADS están encaminadas a lo siguiente. GIRAD 0, no concluyente o patología extraginecológica. Y no concluyente porque a lo mejor uno pudiera pensar, oiga, doctor, pero ¿cómo no va a concluir un estudio ginecológico por la vía endovaginal? Pues déjenme de compartirles, chicos, que no siempre se concluye. Porque a veces la paciente es tan florida o tan llena de vida, para no decirles tan gordita, que no nos permite llegar al diagnóstico de los ovarios. A veces los transductores no tienen la suficiente calidad o la suficiente profundidad para llegar hasta el ovario en las pacientes obesas. Y ese le ponemos una categoría de GIRAD 0. El GIRAD 1, ambos ovarios se observan normales. El GIRAD 2 es un ovario que tiene una patología benigna funcional. El GIRAD 3, el ovario tiene una patología que está encaminada a que sea una benigna estructural, riesgo de malignidad menos del 2%. El GIRAD 4 es sospechoso de malignidad. El GIRAD 5 tiene alta probabilidad de malignidad. Yo les digo, y se los comparto, yo le puedo poner GIRAD 6 y tengo los fundamentos para hacerlo. Cuando la paciente se ha hecho biopsia de la lesión del ovario y llega con su diagnóstico en la mano de carcinoma de ovario o una adenocarcinoma o cistadenoma, le pongo en clasificación de GIRAD 6. Ya está demostrado el diagnóstico, está hecho. Muy bien. Vemos acá, miren, ovarios normales, clasificación GIRAD 1. Acá lo estamos identificando, también totalmente normales, clasificación GIRAD 1 sin mayor problema. El GIRAD 2, les decía, es un benigno funcional. Alta probabilidad de benignidad, imágenes clasificables como de etiología funcional, ejemplo, quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico de Stein y Leventhal, quistes tecaluteínicos, todos estos caen en clasificación de GIRAD 2, ahí lo tienen. GIRAD 2, tenemos aquí, vean estos quistes funcionales que encajonarían perfectamente bien en una clasificación de GIRAD 2, aquí lo vemos claramente. Un quiste del cuerpo lúteo, vean, síndrome metabólico de Stein y Leventhal manifestado por ovarios con múltiples quistes, que ninguno de ellos alcance más de 8 milímetros, que el ovario tenga siempre un volumen mayor a 8 mililitros, que sea unilateral o bilateral y que además los tenga de forma periférica, que el estroma esté hiperecogénico, todos los marcadores que ya conocemos para el síndrome metabólico de Stein y Leventhal llevado por ecografía, aparte hay que hacerle siempre el estudio bioquímico y la clínica es importantísima. La clasificación de GIRAD 3, benigno estructural, probablemente benigno, imagen clasificables como de etiología benigna, estructural, sin hallazgos que sugieran malignidad. Por ejemplo, los endometriomas, teratomas maduros, proceso inflamatorio pélvico, con hidrosalpings o piosalpings. Vean, esta imagen cae en categoría de GIRAD 3. Ahí lo vemos, parecía un endometrioma, sin embargo salió un quiste dermoideo, un quiste hemorrágico también, lo ponemos en categoría de GIRAD 3, ahí estamos identificando un teratoma. A veces los teratomas tampoco esperemos encontrar tremendas lesiones. Vean aquí esta imagen ecogénica, que puede ser una zona de calcificación o a lo mejor algún diente o alguna cosa que ya haya degenerado ese dermoide, entonces ya lo clasificamos como tal. Ahí lo tenemos también. Vean, está un disgerminoma, teratoma, una vez más, franco, que cae y cumple con los criterios. Esta otra imagen, a pesar de que les comento, estamos observando claramente las características ultrasonográficas, que son las que nosotros vamos a encajonar en cada uno de ellos. El GIRAD 4, baja probabilidad de anaplasia. El GIRAD 4 es sospechoso de malignidad, baja probabilidad de anaplasia, menor del 10%. Imagen anexial no incluida en las anteriores, no precisada, que reunía 1 o 2 hallazgos sugerentes de anaplasia. El GIRAD 5, alta probabilidad de anaplasia, riesgo de malignidad de más del 90%, imagen anexial con 3 o más marcadores, imagen anexial con más de 2 hallazgos sugerentes de malignidad, ya cae en categoría de GIRAD 5. Miren acá, vean, todas las características claras para pensar en un tumor maligno. Lo mismo en estas otras imágenes. Estos ya caen en categoría de GIRAD 5. Esa que les mostraba, ahí si nosotros le ponemos la categoría nos van a tachar que no es verdad, porque lo estaba haciendo por la vía suprapúbica, pero acá ya corroborado por la vía transvaginal, entonces ya la clasificación de GIRAD está perfectamente demostrado. Si aún nosotros observando
esta imagen la habíamos encajonado como un teratoma y tiene características de más de 2 características de riesgo para malignidad, la encajonamos en clasificación de GIRAS 3. Y en conclusión podemos decir, este método estandariza y simplifica el informe de imágenes, de las imágenes ecográficas. Permite establecer criterios de conducta ante imágenes anexiales de manera objetiva, clara y reproducible. Y que todos hablemos el mismo idioma. Si a mí me dicen, doctor, tengo una paciente con GIRAS 3, yo sé que va a ser un benigno estructural. Si me dicen, tengo un GIRAS 4 o 5, tiene un riesgo de malignidad elevado. Que todos hablemos en el mismo idioma sin necesidad de llegar a observar las imágenes. Bueno, antes que nada les agradezco, veo que la sala está pletórica. Sinceramente, muy agradecido con la participación. No me queda más que compartirles este pensamiento para cerrar mi charla y decir que el hombre no es más sabio por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Muchísimas gracias, doctor Artemio. De veras, una clase magistral, una clase muy ilustrativa. Le agradecemos desde ya esa bondad en compartir sus conocimientos. Y en efecto, hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Voy a dar inicio con la lectura de los mismos. Claro, con todo gusto. Ok, listo. Doctor Roberto Moncayo, le manda felicitaciones, excelentes imágenes. La doctora Zoila Mariana, también gracias doctor por excelente ponencia. Pregunta tips para diferenciar endometrioma de un quiste hemorrágico. Gracias de antemano. Bueno, las características como tal, vamos a ver que en un quiste hemorrágico tiene la forma de panal de abejas cuando es en estadio agudo o subagudo. Imagen típica en panal de abejas. Y el endometrioma generalmente es una imagen como si fuera en vidrio despulido. Eso es lo que nos puede ayudar de primera intención. Que sabemos de antemano, y eso les comento, los diagnósticos ultrasonográficos a veces en el ovario nos comprometen, pero la posibilidad ahí está, ver que si la imagen tiene como si fuera un panal de abejas, eso es un probable quiste hemorrágico. Si la imagen está toda como vidrio despulido, homogénea, eso puede ser un endometrioma. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos los que están enviando felicitaciones. Sinceramente, un abrazo al doctor Moncayo que estuvo presente en la charla, le agradezco. Cómo no aprenderle tantas cosas a él, que acaba recién de presentar su atlas de patología ginecológica. Un atlas que digo, creo que un hombre espectacular en toda la extensión de la palabra. Mi más sincera felicitación y un abrazo. Le agradezco que haya estado en mi charla. John Ramírez, excelente expositor de imágenes. Mario Ordóñez, muchas gracias. Claudia Arce, qué bien explicado, excelente. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Aplausos, felicitaciones, excelente ponencia. Saludos. Desde Perú también le mandan saludos. Muchísimas gracias. Agradezco su tiempo que hayan estado conmigo y que, bueno, sinceramente, a la hermandad de toda Latinoamérica, muchísimas gracias. Vi la sala pletórica, eso es encantador. Ok, Hamli Barrios, ¿esta clasificación ya está estandarizado para poder aplicarse? Sí, ya está, ya hay una serie de trabajos publicados. No es algo novedoso, ya esta clasificación de GIRADS, incluso yo les digo, aquel que haga un estudio ginecológico por vía transvaginal y no le ponga la clasificación de GIRADS está obsoleto. Todos deben llevar clasificación de GIRADS. Sencillamente espectacular, me gustó esto. Muchas gracias. Sí va a estar en nuestro canal de YouTube la charla. Le agradezco también al doctor Artemio por la autorización a compartir este video. En la página de Asogu, en el canal de Asogu de YouTube, así, Asogu en YouTube, y van a aparecer todas las charlas que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses. Luis Álvarez, ventajas y diferencias de GIRADS con respecto a IOTA. Gracias. Yo creo que la clasificación de GIRADS nos puede encaminar a poder encajonar una lesión benigna de una maligna. Sin embargo, no están separadas una de otra. Luis Chan, ¿cómo podemos colocar en el informe cuando no vemos los ovarios en una paciente postmenopáusica? Bueno, si no los ven, debe quedarse tranquilo. Quiere decir que entonces los ovarios están normales y con toda la honestidad, ovarios no valorables por 1000 causas, porque tampoco podemos pasar las horas buscando un ovario que tiene 2 centímetros cúbicos y que se puede confundir con una adherencia.
deben quedarse tranquilos. Si los ovarios no los ven, deben quedarse tranquilos. Después de haberlos buscado y no los observan, quédense tranquilos. Malo es cuando los vean grandes, heterogéneo, ahí sí la cosa está crítica. Muy bien. Lo deben de agradecimientos de toda Latinoamérica. El doctor Armando Zamora, le mando un abrazo. Doctor Zamora, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado en mi charla, sinceramente grandes amigos, y esperemos de verdad que esta pandemia ya nos deje en paz y nos podamos saludar y darnos un abrazo fraternal con todos los grandes amigos de Latinoamérica. Sinceramente, ahora sí, como dicen, ya nos extrañamos. Ok, un caso. Mujer, 40 años, con probable cáncer de ovario que dice ser núbil. ¿Le confirmó con tomografía o le sugiero estudio transvaginal? No, ahí hay que hacer el estudio transrectal. Antes de la vía transvaginal, sabemos que es una paciente núbil, hay que hacerlo por vía transrectal. Tenemos esa vía y es espectacularmente clara para poder abordar al ovario. Yo he revisado pacientes desde muy pequeñitas por la vía transrectal porque sospechan de que tengan patología ovárica, y voy a la vía transrectal y descarto cualquier cosa. Incluso les voy a compartir un caso de una niña de 11 años que ya la tenían programada para cirugía por una lesión en el ovario. La manda el colega que en ese entonces estaba cursando conmigo ecografía. Me dijo, oiga, doctor, ¿sabe qué? Pues me gustaría que le dieran una revisada, y cuando escuchó que la plática se podía revisar el ovario por vía transrectal, lo pidió así por vía transrectal, la revisé y la niña tenía un ovario totalmente normal. Estaban confundiendo con el colon, una lesión del ovario. Imagínense nada más. Entonces, obviamente la tomografía les va a ayudar para hacer el protocolo de estudio, pero tienen otra vía de abordaje, que es la vía transrectal. Preguntan si también la vía transrectal puede ser utilizada para GIRATS. Es una, sí, claro, sí sirve para hacerlo para la clasificación de GIRATS. Es una vía endocavitaria. Muy bien. Me gustaría conocer su experiencia en lesiones sólidas ecogénicas en un adolescente de 12 años con obesidad infantil, dolor ocasional, trastorno del ciclo. En 3 seguimientos no creció a más de 14-15 milímetros. Puede ser un tumor de Brenner. ¿Cómo? Tumor de Brenner, puede ser un tumor de Brenner. Y no tenían Doppler. No, puede ser un tumor de Brenner, ahí hay que vigilarlo. O que tenga un teratoma también puede obedecer. Pues saludos, doctor, desde Guatemala, México, República Dominicana, desde Bolivia. Listo. Perfecto. Le manda saludos el doctor Jorge Heredia, que ha sido alumno suyo en ILEM. Muy orgulloso, dice. Muchísimas gracias, le agradezco, y qué bueno, se han conectado desde la zona del norte del país. Él está en la zona de Rosarito, ya pegado a la frontera con Estados Unidos, y veo que se conectaron hasta la Patagonia. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo y me siento muy honrado con su presencia en esta charla. Muchísimas gracias.